Clasificación del concepto. Hoy vamos a trabajar con la primera partícula de la lógica, el concepto. No es un tema ni sencillo, ni fácil, ni digerible, porque el trabajo del concepto en la lógica ha llevado siglos. Incluso para trabajar las nociones de conceptos, un neoplatónico, Porfirio, época romana, finales del mundo romano, principios del medievo, empezó a generar toda una clasificación y organización del concepto según la especie, la sustancia, el género. Algo muy parecido a lo que ya había realizado Aristóteles en el Organón, pero digamos que lo hizo de una manera más didáctica. Para aquel entonces ameno, pero ahora con las sutilezas pedagógicas pues seguiría siendo igual de complejo porque guarda una característica. Necesitamos la observación. Cuando estamos acostumbrados a aprender de pura memoria, dejamos de observar y queremos todo observarlo con la memoria o entenderlo con la memoria. La lógica y el tema del concepto nos enseña, nos conduce a observar. A observar como lo hacía Sherlock Holmes cuando está averiguando en aquella aventura del hombre de labio retorcido. Y lo observa en una taberna y se da cuenta que es un vago, un mendigo, y llega a la investigación observando las características. Y para desenmarañar esta historia donde supuestamente había un hombre asesinado en una taberna donde había muchos sepultados, se percata que la clave estaba en obtener con una torunda, con agua o algún líquido, y quitar la pintura, ya que era un hombre disfrazado. Y ese hombre disfrazado, era un periodista que se percató que en el siglo XIX era mayor la ganancia de un mendigo que de un profesional. No seguiré, ¿no? Este no es el desenlace de la historia, ¿no? Pero así como Sherlock Holmes observa las bisagras, los hierros, también, por ejemplo, nos daríamos cuenta cuando el Dr. House, en un capítulo de la temporada 3, se percata de que un niño aparentemente sin ninguna enfermedad, que solo llegaba allí por alguna gripe, a través de un movimiento de su pie, involuntario, que House ve, logra descubrir que hay un problema neurológico más fuerte de lo que la gente pensaba. Entonces resulta que cuando hablamos de los conceptos requerimos observación. Pero la observación no solo es a través de la vista, la observación es también a través de los sentidos. Así como MacGyver le enseña a Yad a escuchar en su entorno. O así como Guillermo de Baskerville le está enseñando a Axo a escuchar en los muros, a escuchar en la cocina, a escuchar en las noches. Y por ejemplo esta obra de Humberto Eco, El nombre de la rosa, no hay un horario, sino que el horario, bueno, sí hay un horario, pero no hay un reloj cuantificador del horario, sino que el tiempo se está midiendo a través de las oraciones de la liturgia católica medieval, y que aún los monjes, sacerdotes, lo siguen, ¿no? Entonces, a través de estos horarios, observar en qué momento se reza la hora sexta, la hora nona, la tercia, las completas, las vísperas, etcétera, las laudes, bla, 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 los maitines, va observando cómo se van comportando. Entonces, no observa solo con los ojos. Los ojos sirven para canalizar en el cerebro ese conjunto de particularidades que sirven a una investigación. Y por eso es que aquí llegamos a este elemento, la clasificación de los conceptos. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una realidad. O sea, hay cosas reales. Una guitarra, un ventilador, una cama, un libro, eso es algo real. El viento, el agua, ¿no? Los carros, el movimiento, el ruido, la armonía, es algo real. ¿Por qué? Porque existe, tiene un lugar en el espacio, micro o macro, ¿no? Nano o gigantesco.
Entonces hay reales, pero también hay conceptos ideales, ¿no? Que los vivimos a través de una experiencia, el amor, pero también está el número, también está la suma, la resta, son ideales. Hay ficticios, los ficticios son cuestiones creadas por los seres humanos, como por ejemplo el sentimiento. O sea, sí hay algo que se llama dolor en el cuerpo, sí hay algo, y que produce un llanto. O sea, si a alguien le duele, obviamente va a llorar, va a gemir, va a gritar. O sea, eso es real, ¿sí? Pero hablamos de ficticios cuando alguien dice es que yo estoy sintiendo el mismo dolor que tú. Bueno, eso se llama empatía, ¿sí? Y es un concepto ficticio que el hombre ha creado, ¿para qué? Para solidarizarse. Y está dentro del fenómeno de los conceptos ideales que tienen que ver con la solidaridad. Vean, los conceptos en este sentido son objetos, son palabras, que cuando nosotros las llevamos a la inteligencia, es decir, las inteligimos, es decir, que las metemos a nuestra inteligencia, nosotros allí estamos hablando de que hemos hecho ese concepto para nosotros. Cuando alguien te dice es que no eres inteligente, no te está diciendo tonto. O sea, tonto es el que cree que al decir no eres inteligente es sinónimo de decir no eres tonto. No, tonto es una enfermedad que está caracterizada en un catálogo de enfermedades psiquiátricas. Ok, me estoy perdiendo, pero no importa. La gente tiene que aprender. Cuando dicen que no eres inteligente, lo que se está diciendo realmente es que no has conceptualizado, es decir, no has llevado las palabras a tu mente, a tu cerebro, a tu intelecto y las has podido relacionar. Entonces los conceptos son cuando ya los tenemos en nuestra mente y podemos trabajar con ellos. Por ejemplo, yo le digo a alguien, oye, pásame la guitarra, y va a ir porque en su cabeza ya está el concepto guitarra, ya está en su inteligencia el concepto guitarra. Y le digo, pásame la armónica, entonces va a pasarme la armónica porque ya está el concepto de guitarra. Pero si hubiera aquí 10 instrumentos, un piano, una pianola, un piano de cola, un clavicornio, y yo le digo, vente, vamos a tocar en el clavicornio. Y si él no sabe qué es el clavicornio, entonces yo le tengo que describir el clavicornio para que él esa palabra que yo le dije la vuelva concepto y la lleve a su mente, la lleve a su inteligencia, y entonces ahora sí vamos al clavicornio e iría al clavicornio. El clavicornio es un instrumento que se ocupa mucho para las películas de terror de los años 80 hacia atrás. Acompañan mucho las películas de suspenso también. Entonces podríamos seguir diciendo así, a ver, pásame la armónica que sea cuyo diatonal, pero si no sabe la palabra diatonal o el concepto diatonal se va a perder. Entonces el concepto no solo son palabras, el concepto son conceptos que se generan a través de la observación de nuestra inteligencia y que llevamos nosotros a la relación con el mundo. Los conceptos se clasifican o se organizan por 3 cuestiones. Primero por la extensión y la comprensión, o mejor dicho, primero por la comprensión, después por la extensión y después por la perfección. La comprensión, ¿sí? La comprensión tiene que ver con que un concepto comprende a otros más, es decir, tiene en él a otros más. Por ejemplo, hombre. Dentro de la palabra hombre está ser vivo, ¿sí? Está también mujer, está también niño. No entremos a disertaciones de género, no, eso lo haremos después. Comprensión. Dentro de la comprensión, nosotros tenemos los conceptos simples, complejos, abstractos y concretos. La extensión, la extensión tiene que ver con ese concepto a cuantos más se puede extender o se puede ampliar. Por ejemplo, si yo digo tigre, pues se puede ampliar extender a felino, a cuadrúpedo, ¿sí? Mientras que la comprensión es un concepto, comprende a otros,
La extensión, digamos que sería algo no vago, no estoy diciendo vago, estoy diciendo que ese concepto no es el entero, sino que puede ser una partícula. Y dentro de la extensión tenemos a los universales, los particulares, los singulares, los colectivos y el común. O sea, el concepto común, los conceptos comunes o el concepto común, verán ustedes en el tablero, en la pared, ¿sí? Después tenemos la perfección. La perfección son aquellos conceptos que nos permiten distinguir con claridad, que nos permiten observar más directamente. Y aquí tenemos a los claros, a los confusos y a los distintos. Muy bien. La extensión, repetimos, integra los universales, particulares, singulares, colectivos y comunes. El concepto universal, ¿sí?, es aquel concepto que incluye a un todo, que incluye a todo un género y se acompaña del cuantificador todo. Por ejemplo, todo perro, todo gato, todo felino. Es decir, ningún perro se escaparía, ningún felino se escaparía. Todo hombre, ningún hombre se escaparía a algo que dijéramos de eso. Por ejemplo, todo perro es hidrofóbico. O sea, no hay un perro que se escape a eso. Todo es universal. Bueno, particular tiene que ver con que aludimos a una parte y se compone del cuantificador algún, ¿sí? Por ejemplo, algún gato, ¿no? ¿Algún gato qué? Bueno, pues algún gato es casero, ¿no? Hogareño, alguno, no todos, alguno. Entonces aquí es muy importante decir que el particular habla de una partícula, de un todo. Singular, ¿sí?, aplica a un individuo en específico, ¿sí? O sea, no aplica a todos. Después tenemos el colectivo. Los colectivos se aplican a todos los individuos de un conjunto que lo forma o de un conjunto del cual forma parte. Bueno, pues, por ejemplo, manada, cardumen, piara, ¿de acuerdo? El concepto común es muy importante porque a quien se lo digas le aplica. No importa si está aquí o no importa si está en China. O sea, aplica a todos y a cada uno que contenga esa parte. Por ejemplo, yo digo papá. ¿Aplica a quiénes? A todos los varones que tengamos hijos. Ya sean de mi edad, ya sean de 50 años, ya sea de 60 años. Pero si tiene el hijo, aplica al común. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a la comprensión. En la comprensión, les repito, recuerden que en la comprensión teníamos a los simples. Los simples, dicen, constan de una sola nota. No hay más. ¿Sí? Verde, rojo. Después, los complejos constan de varias notas. Verde claro, verde oscuro, ¿de acuerdo? Después vienen los abstractos. Los abstractos no nos vamos a perder mucho. Aplica de una cualidad: bondad, bondadoso, amoroso, libre, o libertad, mejor dicho, libertad, amistad. Son conceptos abstractos, ¿de acuerdo? Y después viene los concretos. Los concretos indican a un sujeto que contiene un concepto. Por ejemplo, bondad. Y si tu papá es bondadoso, entonces se aplicas algo concreto. Bondadoso. Estudiar. Pero si a ti te gusta mucho el estudio, entonces de manera concreta decimos eres estudioso, ¿sí? Entonces aquí la comprensión en esta parte de concreto es muy, muy importante y muy interesante exhibir
que los abstractos y los concretos van de la mano. ¿Por qué? Porque el abstracto es una cualidad que se expresa así para todos, pero no específico a alguien, mientras que el concreto es ya esa cualidad expresada directamente a un sujeto. Después pasamos con la perfección. Con la perfección habíamos dicho que tenemos a los claros, a los confusos y a los distintos. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Claros nos permiten distinguir un ser con respecto de otro. Nos permiten distinguir a un ser con respecto de otro. Macho o hembra. Orangután, chimpancé. O sea, alguien podría decir, no, pues son monos. Ajá, pero espérate, hay clasificaciones. Bueno, pues es un gato, sí, pero este es hembra y este es macho. ¿De acuerdo? Los pájaros, todo el mundo dice los pájaros. Pero, por ejemplo, si tú lo ves junto con un pingüino, no tienen las mismas características en peso, en tamaño, pero forman parte del conjunto de las aves. Entonces tú no puedes decir, es que yo tengo un pájaro y estás hablando de un perico. Es que yo tengo un pájaro y estás hablando de un pingüino. ¿No? Entonces los conceptos claros nos permiten distinguir, vamos a repetirlo, con claridad, digo para ser redundante. Confusos: distingue a un ser con respecto de otro, pero no en los elementos que lo hacen distintos. Distinguen a un ser con respecto del otro, pero no en los elementos que lo hacen distinto. Por ejemplo, al decir un africano o un asiático. Pues sí, pero no son elementos sustanciales. O por ejemplo, un albañil tiene una noción de cimiento de una casa, pero es confuso. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a leer, vamos a distinguir el último elemento que dice distintos. Permite el conocimiento del objeto tanto en lo general como en sus particularidades. Es decir, un ingeniero dice cimiento, pero al decir cimiento él está hablando desde un pilote, una zapata, la piedra, una cadena, un castillo. O sea, está hablando del todo que es un cimiento y está distinguiendo elementos distintos que forman parte de ese cimiento. Repito, el pilote, el dado, la zapata, la cadena, etc. Y el albañil, confuso, que no tiene este conocimiento perfecto del cimiento, pues dice cimiento, o sea, ¿qué es? Donde pones una casa. Estos elementos van de la mano, la parte de la perfección va de la mano, lo claro, lo confuso y lo distinto van de la mano, ¿sí? Y ambos generan cierto conocimiento. Por último, los conceptos trabajan sobre cosas, que ya lo mencioné al principio, sobre cosas reales, cosas ideales o cosas ficticias. Por allí van a encontrar ustedes un cuento de Quiroga que se llama La gallina degollada. Ahí el ejercicio es muy importante porque vamos a leerlo y vamos a encontrar estos conceptos o esta clasificación de los conceptos a través de las palabras que aparecen dentro de la narración Una gallina degollada. La gallina degollada, mejor dicho. Siguiente tema será el juicio. Más complejo. El juicio es la relación de conceptos a través de cópulas, a través de unidades o de elementos de unidad. Un saludo.